Bienvenidos al tema número 9 del curso de instalaciones eléctricas. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la simbología y diagramas de conexión. Para la correcta interpretación de diagramas, así como de proyectos eléctricos, se emplean símbolos, de los cuales existe una gran diversidad, lo que en ocasiones hace necesario se indique delante de ellos en forma clara lo que significan. La simbología eléctrica ayuda a interpretar cuáles son los elementos que aparecen en un proyecto. Permite conocer mediante su representación gráfica a cada elemento de un circuito eléctrico. Los símbolos eléctricos están normalizados. Generalmente nosotros en el área de mantenimiento contamos con los planos eléctricos de la instalación eléctrica, así como de todos los equipos que se encuentran conectados. Entonces es importante eh, saber interpretar esos planos eléctricos para poder identificar cada uno de los elementos de la instalación eléctrica. La norma que se encarga de las abreviaturas y símbolos para diagramas, planos y equipos eléctricos es la NMX-J-136 de la ANSE 2007, que es la Asociación de Normalización y Certificación ACE. Entre los símbolos más representativos vamos a encontrar los siguientes. Tenemos, por ejemplo, entre los símbolos más representativos tenemos lo que es el contacto sencillo. El contacto sencillo va a representar a este dispositivo, ¿sí? Tenemos lo que es el símbolo de el contacto de tres polos o contacto polarizado, ¿sí? Que es el que tenemos en esta otra imagen. Tenemos también lo que son los contactos en el piso, ¿sí? Aquí únicamente nos está indicando que este símbolo nos está indicando que vamos a tener instalados contactos en el piso, ¿sí? Aquí tenemos unos símbolos de lámparas, ¿sí? Los símbolos de las lámparas están representados, por ejemplo, aquí tenemos la representación de una salida en techo incandescente, ¿sí? Luego tenemos una salida en techo fluorescente. Tenemos también el símbolo de la salida en pared incandescente. Y tenemos lo que es la representación de una lámpara piloto o luz piloto. Tenemos también lo que son los apagadores o interruptores. Aquí tenemos los símbolos, por ejemplo, para lo que es el apagador sencillo, el apagador de escalera o de 3 vías. Tenemos lo que es el apagador de 4 vías, el apagador de puerta, el apagador de cadena y el interruptor en caja, ¿sí? Entonces, estos son los símbolos más utilizados en cuestión de apagadores o interruptores. Tenemos también lo que son los tableros de distribución. Los tableros de distribución no van a ser otra cosa más que los centros de carga, ¿sí? O las cajas donde vienen los fusibles o los switch, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el símbolo de un tablero de alumbrado, el tablero de fuerza, el tablero general y un tablero de portero eléctrico. Este vendría siendo como lo que es un interfón, o un video interfón, ¿sí? Luego también vamos a tener lo que son símbolos para interpretar los ductos. Por ejemplo, tenemos lo que es tubería en pared. Una línea continua nos va a significar lo que es la tubería en pared. Una línea puenteada
bueno, no puenteada, sí puenteada, va a ser la tubería en piso, ¿sí? Y una línea no continua va a ser lo que es la tubería en teléfono, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es una tubería que sube y una tubería que baja, ¿sí? Entonces, estos son los símbolos más representativos de los ductos, así los vamos a encontrar en los planos. Luego tenemos algunos varios como lo son la campana, no es otra cosa más que un timbre. Luego tenemos lo que es un zumbador. Luego tenemos el símbolo de un cuadro indicador. Luego tenemos el símbolo de un teléfono conmutador. Y luego contamos con un transformador de campana. ¿Sí? El transformador de campana no es otra cosa más que un pequeño dispositivo que va a hacer sonar, vaya la expresión, una campana o un sonido de campana. Luego también tenemos lo que es el registro de teléfono, ¿sí? Luego tenemos también lo que es el símbolo de un botón de timbre, que viene representado de un círculo con un punto en medio. Luego tenemos la caja de registro, tenemos una salida especial. Luego tenemos lo que es el símbolo del medidor, el símbolo de un motor eléctrico y el símbolo de un control de motores. Luego también vamos a encontrar lo que es una antena para radio, el símbolo para lo que es una antena para televisión. Luego tenemos el símbolo de un reloj eléctrico, luego un reloj eléctrico secundario. Luego tenemos el símbolo de un teléfono directo y tenemos el símbolo de un conmutador de teléfono. Luego vamos a encontrar también otros símbolos que se van a referir propiamente al control de equipo. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar alguna simbología para representar un motor eléctrico o el arranque de un motor eléctrico, vamos a encontrarnos con estos símbolos. Tenemos este símbolo que significa lo que es un contacto normalmente abierto. Dice aquí usado en arrancadores para motores, relevadores y equipos de control. Luego también vamos a encontrar lo que es un contacto normalmente cerrado, que es usado en arrancadores para motores, relevadores y equipos de control. Luego vamos a encontrar lo que es las estaciones de botones. Las estaciones de botones, por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de un botón de arranque de contacto momentáneo, ¿sí? Dice aquí el inciso A, empujar el botón, al empujar el botón se cierra el circuito, ¿sí? Y te vamos a tener el símbolo de un botón de paro de contacto momentáneo. Al empujarlo se abre el circuito, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen. Luego también vamos a encontrar lo que son una gran variedad de interruptores. Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de un interruptor termomagnético. Tenemos el símbolo de un interruptor de presión para flotador en posición de abierto hacia arriba cuando el tinaco o tanque elevado está lleno. ¿Sí? Aquí tenemos en esta imagen tenemos la representación de un interruptor de presión. Luego tenemos también el símbolo del interruptor de presión para flotador en posición de abierto hacia abajo, cuando el tanque bajo o cisterna no tiene agua. Luego vamos a tener lo que es el interruptor de presión para flotador en posición de cerrado hacia abajo, cuando en el tinaco o tanque elevado no hay agua. Luego tenemos lo que es el símbolo del interruptor de presión
para flotador en posición de cerrado hacia arriba, cuando en el tanque bajo o cisterna se tiene agua. ¿Sí? Entonces estos son los símbolos que vamos a encontrar más frecuentemente en un plano eléctrico. ¿Sí? Entonces tenemos que el plano eléctrico no es otra cosa más que, bueno, nos va a servir para facilitar la interpretación o lectura de dicho plano. Es importante conocer sus aspectos importantes como son su representación arquitectónica, distribución de los componentes eléctricos, cuadros de carga, diagrama unifiliar, croquis de ubicación y datos generales. Entonces, como les decía hace un momento, el plano eléctrico nos va a servir para identificar los componentes que contiene nuestra instalación eléctrica, y también nos va a servir para poder detectar algunas posibles fallas dentro de la instalación eléctrica. Luego tenemos lo que es el plano en su representación arquitectónica. Se trata de la construcción física del inmueble, habitaciones por nivel, ubicación de patios, salida, estacionamiento, etc. Podemos decir que es la caja en donde se acomodarán todos los elementos de la instalación eléctrica. Y aquí en esta imagen podemos observar la representación arquitectónica de una planta. En este caso es de una casa habitación, en donde podemos observar el garage, la cocina, dos dormitorios, un comedor, una terraza y un salón. ¿Sí? A esto nosotros le vamos a llamar representación arquitectónica en un plano. Luego, en ese mismo plano vamos a encontrar otro plano que nos va a indicar lo que es la distribución de los componentes eléctricos. El plano de la red eléctrica es la guía que utiliza el técnico electricista para saber la ubicación de los componentes de la misma. También le sirve para calcular la cantidad y costo de los materiales que se necesitan. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar en esta imagen podemos observar los componentes eléctricos, pero ya utilizando lo que es la simbología. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la representación de un contacto, aquí tenemos la representación de una lámpara y tenemos la representación de un apagador. ¿Sí? Aquí estos numeritos me van a representar la cantidad de conductores que yo voy a utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un conductor de uno del 14, uno del 12, ¿sí? Uno del 12 y se está indicando que va a manejar lo que es un ducto de 13 milímetros. ¿Sí? No se alcanza a ver exactamente muy bien, pero aquí me está indicando el ducto. ¿Sí? Luego, en ese mismo plano, vamos nosotros a tener lo que son los cuadros de carga. Los cuadros de carga no es una cosa más que la concentración de los contactos y lámparas que serán utilizados en la instalación. Su principal función es indicar el consumo total en watts por circuito, y de esta manera podemos determinar el consumo total de la instalación eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el número de circuito, aquí nos está indicando el circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5. ¿Sí? Y nos está indicando lo que es el número de lámparas que yo voy a tener de 100 watts. ¿Sí? El número de lámparas que yo voy a tener de 60 watts, el número de lámparas de 75,
el número de lámparas de 60 y el número de contactos de 125 watts. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que es el total de watts. Entonces el cuadro de cargas me va a servir para poder identificar todo lo que voy a conectar. ¿Sí? En nuestro caso, que somos los encargados de mantenimiento, aquí puede venir identificado a lo mejor un motor, la salida para un motor, la salida para una secadora o una lavadora, demás, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí en esta otra imagen podemos observar lo que es el circuito número 1, ¿sí? Y el total de consumo en watts, ¿sí? Aquí tenemos circuito 1, nos indica que tiene una lámpara de 100 watts, una lámpara de 60 watts, otra lámpara de 75, otra de 60, ¿sí? Y 3 contactos, ¿sí? Luego tenemos lo que es también en el plano eléctrico, tenemos lo que es el diagrama unifiliar. El diagrama unifiliar no va a ser otra cosa más que la representación simplificada de la instalación. Indica la distribución de las líneas y de sus circuitos de protección. Pues aquí en esta imagen podemos observar, aquí nos está indicando, esta partecita de aquí nos está indicando la acometida. Aquí nos está simbolizando lo que es el medidor. En esta otra parte de aquí nos está indicando que es la protección principal. Y aquí podemos observar lo que es el circuito alimentador, que es esta parte de aquí. Y aquí podemos observar lo que son los circuitos derivados. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí está representando 4 circuitos sus circuitos derivados, perdón. ¿Sí? Y aquí tenemos lo que es en un circuito estamos observando que tiene lámparas, en otro circuito tiene contactos, en el siguiente circuito tiene contactos y en el cuarto circuito tiene también lámparas. Luego también en el plano vamos a encontrar lo que es el croquis de ubicación y datos generales. Bueno, es la representación gráfica del lugar en que será construido el inmueble, así como el nombre del propietario, el tipo de instalación, el domicilio y la escala con que fue dibujado el plano. En el caso de los planos, la escala es un recurso muy importante para cuantificar el material que se requiere. ¿Sí? La escala no es otra cosa más que la medida que se va a utilizar para poder representar el plano. ¿Sí? Aquí podemos observar lo que es un croquis de ubicación. ¿Sí? Croquis de ubicación nos va a decir en dónde está ubicado el lugar, en dónde está la construcción o dónde se va a hacer el proyecto. ¿Sí? Y nos dice el nombre de las calles, exactamente, indicándonos dónde se encuentra. También tenemos lo que es los datos generales, ¿sí? En donde nos va a indicar lo que es el propietario, la ubicación, el destino, quién hizo el dibujo, el plano a qué se refiere. En este caso es un plano de instalación eléctrica, ¿sí? Aquí nos dice la escala y la acotación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de contar, bueno, en nuestra área de trabajo debemos de contar con los planos eléctricos, ¿sí? Para determinar en dónde se encuentra alguna falla y poder identificar los equipos que tenemos conectados en caso de que necesitemos realizar una evaluación o un diagnóstico de la instalación eléctrica. Por ahí me comentaban que hay algunas instituciones que no tienen planos, entonces hay que investigar porque deberían de existir esos planos, ¿sí? Porque cuando hicieron el proyecto, cuando empezaron a hacer la construcción, se debieron de haber basado en un plano. Entonces ese plano debe de existir.
Luego pasamos a lo que son los diagramas de conexión. Los diagramas de conexión, bueno, es la forma gráfica de representar las diferentes formas de conexión de los dispositivos eléctricos, ya sean apagadores, contactos, lámparas, motores, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos encontrar un sinnúmero de dispositivos que podemos conectar a la instalación eléctrica. ¿Sí? Aquí tenemos dos imágenes que nos están representando dos diagramas diferentes de conexión. ¿Sí? En este primer diagrama estamos observando la conexión de dos apagadores, dos interruptores de 3 vías controlando una lámpara. ¿Sí? Tenemos la conexión de la línea O, fase. Y tenemos su conexión de neutro. ¿Sí? En esta otra imagen estamos observando lo que es un apagador de 3 vías, en donde vamos a controlar el encendido de dos lámparas. ¿Sí? Las lámparas se van a encender, no se van a encender al mismo tiempo, o enciendo una en una posición o en otra posición enciendo otra. ¿Sí? E igualmente, lo que voy a controlar yo con el apagador va a ser la fase. ¿Sí? La fase o el cable de línea. ¿Sí? Entonces, para eso nos van a servir los diagramas de conexión. Y vamos a pasar a lo que son los diagramas de conexión más comunes que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, la conexión de socket para lámpara o foco. ¿Sí? Aquí tenemos en esta imagen lo que es la representación de un foco. ¿Sí? Esta parte de arriba es la que viene representando lo que es la parte del socket, en donde nosotros vamos a introducir el foco para que pueda funcionar. Entonces nos dice aquí que la fase siempre debe ir a la parte alta del casquillo del socket. ¿Sí? La parte alta es esta parte que está aquí. ¿Sí? El punto central. Y el neutro al casquillo. Con esto se evita que al aflojar la lámpara la persona toque accidentalmente el hilo de corriente al hacer contacto con la parte roscada, siendo peligroso, más aún cuando se está sobre un área húmeda o conductora de electricidad. Y aquí podemos observar cómo se debe de conectar ese socket. Aquí nosotros tenemos lo que es un apagador. ¿Sí? Un apagador. ¿Sí? Entonces podemos observar la línea de fase o la línea de corriente viene hacia el apagador. Activamos el apagador, hace contacto y va a energizar lo que es el foco. ¿Sí? Y aquí ya nada más tenemos el cable del neutro. ¿Sí? Entonces esta corriente va a circular y va a regresar a través del cable neutro. ¿Sí? Entonces esa es la forma de cómo vamos a conectar los sockets para las lámparas o los focos. Los sockets tradicionales como los conocemos. Luego tenemos que en caso de instalar una lámpara con su base incluida, es recomendable conectar la parte metálica al cable de tierra física, cable color verde o desnudo para cumplir con la protección requerida. ¿Sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver un gabinete de una lámpara en donde se está haciendo la conexión del cable de tierra física hacia las partes metálicas. Nosotros en el área de mantenimiento vamos a encontrar gabinetes de diversos tipos. Entonces es importante que cuando se reemplacen esos gabinetes se deben de conectar a tierra física. ¿Sí? Aquí en esta otra imagen observamos también la conexión de una lámpara. Nada más que esta lámpara tiene lo que es
una base que es roscada, ¿sí? Y aquí podemos ver en este tornillito color verde, es en donde nosotros vamos a conectar el cable de tierra física, ¿sí? Entonces recuerden que una instalación eléctrica pues nos va a proporcionar lo que es seguridad, ¿sí? Luego tenemos la conexión de un centro de carga de cuatro interruptores termomagnéticos, ¿sí? Aquí podemos ver la protección termomagnética. Tenemos, bueno, aquí nada más tenemos conectados 3, pero en sí la caja es de 4, ¿sí? Aquí podemos ver los orificios en donde vamos a conectar nosotros los termomagnéticos, ¿sí? Y aquí tenemos el diagrama de conexión de un centro de carga con, bueno, en este caso tenemos nada más conectados 3 termomagnéticos, ¿sí? En el dibujo aparece un centro de carga Q4. ¿Por qué? Porque no existen centros de carga para 3 termomagnéticos, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos la alimentación de la cometida, ¿sí? Que va a llegar por la parte superior. Estos conductores sabemos de antemano que son conductores de el número 8 de diámetro, ¿sí? Luego, esos conductores, si observamos, el cable del neutro va a ir a una barra, en donde nosotros vamos a conectar todos los neutros, ¿sí? Es la línea negra que se encuentra aquí, ¿sí? Todos los neutros van a ir a esa barra, ¿sí? Luego tenemos lo que son las salidas de los termomagnéticos, son las que nos van a proporcionar ya los servicios, ¿sí? Los servicios, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos 1, 2, 3. Entonces quiere decir que aquí tenemos 3 circuitos, derivados, ¿sí? 3 circuitos derivados. Y aquí tenemos lo que es la conexión de tierra física, ¿sí? Esta conexión de tierra física, si ustedes observan, tenemos conectada aquí a donde está la letra T, cable color verde, ¿sí? Entonces, aquí hace falta una conexión. Aquí nosotros debemos de conectar lo que es el cable neutro. Lo tenemos que conectar aquí, ¿sí? Hacer el puente de unión entre la conexión de tierra física y el cable del neutro, ¿sí? Y entonces aquí tenemos lo que es la conexión. Tenemos aquí para 3 circuitos derivados, pero si nosotros conectamos el otro interruptor termomagnético en esta parte de aquí, vamos a tener lo que es 4 circuitos derivados. Ya no van a ser 3, van a ser 4, ¿sí? Y recuerden que estos termomagnéticos pues los vamos a poder elegir, ¿no? Eso va a depender de las necesidades que nosotros tengamos. Van a poder ser habíamos dicho que hay de 15 amperes, hay de 20 o más, ¿sí? Entonces esta es la forma en que vamos a conectar nosotros un centro de carga, ¿sí? Puede ser un centro de carga de un termomagnético, puede ser un centro de carga de 16 termomagnéticos o más termomagnéticos. Luego tenemos lo que es la conexión del interruptor de cuchillas. Nosotros aquí podemos observar el interruptor de cuchillas no es otra cosa más que la caja como nosotros comúnmente conocemos como switch, ¿sí? En esta caja tenemos nosotros nuestra alimentación, que es igual nuestro cable de neutro y el cable de la fase, ¿sí? Aunque también pudiéramos traer aquí la conexión
la conexión de qué, tierra física, ¿sí? Que va a ir conectada a esta parte de aquí, ¿sí? Aquí va a ser la conexión de tierra, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar el cable color, la línea color roja nos está indicando la fase y va a ir directamente a lo que es el elemento de protección, que es el fusible, ¿sí? Aquí recordemos que el fusible lo vamos a encontrar en valores de qué, en valores de 30, en valores de 30, en valores de 60 o en valores de más amperes, ¿sí? Eso va a depender también de las necesidades que yo tenga. Y aquí podemos observar que sale el conductor, la línea color roja, que es la fase, y va a ir a lo que es el circuito alimentador, ya sea que pueda ir a un centro de carga o pueda ir directamente a conectar algún equipo, ¿sí? Pero a través de un tomacorriente o un contacto, ¿sí? Y aquí podemos observar lo que es la conexión de tierra física. Aquí tenemos la tierra física. Aquí tenemos el puente entre neutro y tierra física. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros vamos a conectar lo que es un interruptor de cuchillas, ¿sí? En este caso, en esta imagen que les estoy presentando, tenemos un interruptor de cuchillas de 2 por 30, ¿sí? Quiere decir que son dos polos, que este es uno y este es otro, ¿sí? Dos polos por 30, ¿qué? 30 amperes, ¿sí? 2 por 30. ¿Sí? Yo puedo conectar otro fusible a esta parte de acá, ¿sí? Para que ya queden dos fusibles de 30 amperes, ¿sí? Aquí no estamos colocando fusible en el cable del neutro. ¿Por qué? Porque según la norma, basándonos a la normatividad, el cable que nosotros debemos de tener controlado únicamente es el cable de fase. Aquí no tendría ningún caso colocar un fusible. Luego tenemos la conexión de lámpara y apagador sencillo. Aquí podemos observar la conexión de una lámpara controlada con un apagador sencillo, indicando la llegada de la línea por el lado izquierdo, ¿sí? Aquí tenemos la llegada de la línea. Aquí tenemos un cable de neutro, el cable de fase. ¿Y cuál es el que nosotros vamos a controlar? Pues el cable de fase. Y aquí observamos, esta parte es el interruptor, ¿sí? Esta parte es el interruptor o apagador y podemos observar la conexión de el foco. Nosotros al activar el interruptor, al cerrar esta palanquita a esta parte de aquí, ¿sí? Al activarlo se va a encender el foco, ¿sí? Entonces lo que vamos a mantener controlado va a ser el cable de la corriente o fase. Entonces esa es la forma básica de conectar un foco con un apagador. Luego aquí tenemos lo que es la forma de poder conectar una lámpara controlada con un apagador sencillo que se encuentra junto a un contacto instalados en la misma caja de conexión, indicando la llegada de la línea. Entonces aquí tenemos nosotros la llegada de la línea, tenemos un neutro, una fase, ¿sí? Aunque aquí cabría hacer la mención que nos hace falta un conductor. Aquí tendría que llegar también el cable de qué, el cable de tierra, ¿sí? Entonces serían tres conductores, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos el neutro que va conectado directamente a la lámpara. La fase llega hacia el apagador y tiene un retorno que es el que va a alimentar la lámpara, y de esa misma fase se está alimentando lo que es el contacto.
y el mismo neutro está llegando hacia el contacto. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer un pequeño puente entre el apagador y el contacto, ¿sí? Para poder tenerlos energizados. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la conexión de 3 lámparas y un apagador sencillo. ¿Sí? Entonces aquí podemos observar el cable de la fase, que llega al apagador. ¿Sí? Al momento de activar el apagador se van a encender las 3 lámparas. Estas 3 lámparas las tenemos conectadas en paralelo. ¿Sí? Están conectadas en paralelo las 3. ¿Sí? Entonces esa es la forma correcta de conectar esas 3 lámparas con un solo apagador. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la conexión de una lámpara controlada por 2 apagadores de 3 vías o de escalera. A los apagadores de 3 vías se les conoce comúnmente se les conoce como apagadores de escalera, utilizando puentes comunes. Podemos observar, nosotros tenemos 2 apagadores. Este es 1 y este es el 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo único que hacemos es conectar los extremos de los apagadores con los extremos de un apagador con los extremos del otro apagador. Son estas líneas rojas. ¿Sí? Ese es uno, ese es otro. Estos son los puentes. ¿Sí? Y ya nada más vamos a tomar lo que es el retorno de un apagador en la parte central para alimentar lo que es la parte del foco. ¿Sí? Esta parte de aquí es la parte central y estamos alimentando en la parte central del otro apagador. ¿Sí? Del otro apagador. ¿Sí? En uno va a llegar a la parte central, aquí llega lo que es la fase y en esta otra parte de aquí sale. ¿Sí? Sale ya para energizar el foco. ¿Sí? Entonces lo que hace el cambio de lugar de encendido de la lámpara es el cambio de posición de los apagadores. ¿Sí? Aquí lo vamos a poder controlar este foco de dos lugares diferentes. ¿Sí? Lo encendemos en este apagador y lo apagamos en el otro apagador. Entonces esta es la forma en cómo vamos a conectar 2 apagadores de 3 vías o de escalera. Aquí tenemos otra conexión de apagadores de escalera o de 3 vías. ¿Sí? Solo que esta conexión ya está obsoleta. Esta conexión ya no la vamos a utilizar, aunque todavía la podemos encontrar en muchas instalaciones. Por esa razón se las estoy mostrando. ¿Sí? Aquí sí podemos observar, tenemos la conexión de la fase. La conexión de la fase la tenemos conectada a un extremo de un apagador y esa misma fase la vamos a tener conectada al otro extremo del apagador. ¿Sí? Aquí tenemos la fase. ¿Sí? Y luego nosotros tenemos lo que es el neutro. El neutro lo vamos a tener conectado al otro extremo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, están llegando los 2 cables al apagador. El cable del neutro y el cable de la fase. ¿Sí? Entonces, este tipo de conexión ya no se debe de realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en esta parte del apagador existía mucho sobrecalentamiento. ¿Sí? Y estos apagadores tendían a dañarse muy pronto y aparte por la cuestión de seguridad. ¿Sí? Entonces imagínense si algún usuario llega a tocar este apagador con las manos húmedas, ¿sí? O por descuido porque por el uso del apagador ya se dañó,
que se llegue a tocar accidentalmente, el usuario puede recibir alguna descarga eléctrica. Entonces, más que nada por seguridad, se eliminó este tipo de conexión. Aunque vuelvo a recalcar que lo pueden todavía encontrar en muchas instalaciones eléctricas. ¿Sí? Por eso aquí le coloqué que es una conexión obsoleta. Es nomás para tenerla de referencia. ¿Sí? Dice conexión de apagadores de escalera en cortocircuito. Así se le llama a esta conexión en cortocircuito. ¿Sí? Esta conexión se basa en hacer llegar a los apagadores tanto el hilo de fase como el hilo de neutro, sacando de la parte central de los apagadores solo un hilo de regreso, de retorno o de control. Nota, esta conexión es solo referencia, ya no se debe realizar. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la conexión de una lámpara controlada con dos apagadores de escalera o 3 vías y un apagador de paso o un apagador de 4 vías. Aquí podemos observar lo que es este es un apagador de 4 vías. ¿Sí? Aquí tenemos el apagador de escalera y apagador de escalera. Van a ser de 3 vías y este va a ser de 4 vías. La ventaja de este circuito es que vamos a poder encender la lámpara o el foco desde 3 lugares diferentes. ¿Sí? Lo vamos a poder controlar desde 3 lugares. 3 lugares diferentes. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí enciendo la lámpara con este apagador. Con el apagador de 4 vías lo apago y lo vuelvo a encender con el siguiente apagador de 3 vías. ¿Sí? Generalmente este tipo de conexiones las podemos encontrar en donde tenemos pasillos muy largos. ¿Sí? Pasillos muy amplios en donde necesitamos encender las lámparas. Ahí podemos encontrar este tipo de conexión. ¿Sí? Y podemos observar que lo que se está controlando es el cable de la fase. ¿Sí? Lo estamos controlando y se están conectando los 3 apagadores a través de puentes. ¿Sí? Estos son los puentes que vamos a conectar. ¿Sí? Y esa es la forma como vamos a utilizar este diagrama. Luego tenemos lo que es la conexión de contactos. ¿Sí? En los contactos el cable de la fase va conectado del lado de la terminal más pequeña. Aquí ya lo tenemos, ya lo habíamos comentado en videos anteriores. ¿Sí? Mientras que la terminal más grande es donde se coloca el cable del neutro. ¿Sí? No olvides conectar a tierra las partes metálicas del contacto, así como las cajas metálicas. Y aquí estamos observando lo que es la tierra física. ¿Sí? Esta tierra física va a ir conectada a esa tierra física, es esta conexión que va a ir conectado a tierra física o en su defecto a la parte metálica, que pudiera ser la caja en donde está alojado el contacto. ¿Sí? Entonces aquí nos hace falta un cable, nos hace falta el cable de tierra. Ese cable de tierra llega aquí y va a conectar a tierra física. Entonces es la forma básica de poder conectar o como vamos a conectar un contacto. Luego tenemos lo que es la conexión de un contacto GFSI. ¿Sí? Este contacto GFSI, un interruptor de circuito por falla tierra, GFSI se instala para protegernos contra un choque eléctrico y cumple una función muy diferente a un fusible o a un interruptor termomagnético. También protegen contra incendios ocasionados por fallas eléctricas, sobrecalentamiento de herramientas o electrodomésticos y daños al aislamiento de los cables. Y este tipo de contacto se va a conectar exactamente igual que el contacto normal, solo que este contacto va a tener 2 botones. Va a tener un botón de reset, que es el de reinicio, o el de prueba. ¿Sí? Entonces este contacto va a estar monitoreando
la corriente eléctrica que está circulando. Y si este contacto llega a notar alguna diferencia en esa corriente eléctrica, en automático va a cortar la alimentación. ¿Sí? En automático va a cortar la alimentación para prevenir algún tipo de accidente. ¿Sí? Entonces, para volverlo a activar, pues solamente hay que volver a pulsar el botón de reset para que se vuelva a activar este contacto. ¿Sí? Entonces, este contacto nos va a servir para evitar riesgos. ¿Sí? Y es la forma de cómo lo vamos a conectar. ¿Sí? Igualmente aquí nos falta el cable de tierra física, que va a ser el cable color verde. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la conexión de contacto con tierra aislada, que son los contactos color naranja. Este tipo de contactos los vamos a encontrar generalmente en los laboratorios. ¿Sí? Un contacto con tierra aislada es simplemente un dispositivo instalado que no comparte una ruta tierra en común. ¿Sí? No comparte una ruta tierra en común. ¿Sí? Si podemos observar el circuito, tenemos conectado lo que es la fase, lo que es el neutro, perdón, es la línea color azul. Tenemos lo que es la fase, que es la línea color negra, y la tierra física se va a diferenciar. A que esta tierra física del contacto color naranja va a ir de forma independiente. ¿Sí? Va a ir de forma independiente. ¿Sí? Esta parte de aquí de la imagen tenemos un contacto normal. Y aquí tenemos lo que es el contacto de o con tierra aislada. Tierra aislada. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a conectar correctamente este tipo de contactos. Luego, por último, tenemos lo que es ya a grandes rasgos lo que es la conexión de tierra física. La tierra física va a ir directamente conectada hacia, aquí estamos observando lo que es esta parte de aquí, es el electrodo o la varilla Copperwell. ¿Sí? Tenemos lo que es el sujetador, en donde vamos a conectar nosotros el cable. ¿Sí? Esa varilla va a ir enterrada en, vaya la expresión, en la tierra. ¿Sí? Y aquí estamos observando con esta línea verde el trayecto de cómo debe de ir conectado ese conductor. ¿Sí? Va conectado hacia el centro de carga, hacia los contactos, y también va a ir conectado hacia la parte del medidor. ¿Sí? Aquí en la parte del medidor es en donde va a hacer conexión con, vamos a encontrar el punto de unión entre el neutro y tierra física. Entonces, de forma general, pues estos son los diagramas más comunes que vamos a encontrar nosotros en las instalaciones eléctricas y nos van a servir para poder detectar posibles fallas o posibles problemas que se pudieran presentar en la instalación. Entonces, hasta aquí dejamos la sesión por el día de hoy. Los invito a que lean el material de apoyo que les he compartido para para entender un poquito más acerca de la simbología y los diagramas de conexión. Gracias por su atención.